Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video de esto que es nuestra maratón de videos de un mini curso que estamos haciendo desde lo más bajo y vamos escalando poquito a poco. Ya entramos a ver lo que son las herramientas, a empezar un poquito a conocer las herramientas, para qué nos van a ayudar. Ya vimos un poquito de la estación de calor, aunque sin embargo no íbamos a verlo tan de lleno porque más adelante tenemos que ver revaling y es donde en realidad vamos a empezar a ver bien lo que es la estación de calor. Vimos también lo que fue nuestra fuente de poder, vimos el multímetro y ahorita toca hablar de lo que es la cámara térmica. Esto no es más que todo un review, no es tampoco una clase, simplemente es hablar de necesito una cámara térmica para este tipo de trabajo. La respuesta es sí y no. ¿Cómo así, Edgar? Sí y no. ¿Cómo me decís que sí o sí no? Yo quiero saber si sí o si no. Cámara térmica para mí vendría siendo como algo que ustedes deberían de comprar cuando ya tengan toda su herramienta básica en un buen nivel. ¿A qué quiero decir con esto? Cuando ustedes ya estén cómodos con su microscopio, cuando ya estén cómodos con una buena estación de calor, cuando ya estén cómodos con un cautín, que ustedes ya sepan que sacan bastante trabajo, que no les hace falta un mejor zoom, que no les hace falta tal vez una punta más fina, todo eso, entonces ya entran a comprarse lo que son, no le quisiera llamar lujos, pero también puede ser una necesidad, pero viene siendo una cámara térmica. La cámara térmica nos va a ayudar nada más a agilizar esos trabajos de que algunas veces tenemos un corto, no calienta nada, pero con la cámara térmica lo podemos ver. Vamos a pasar por acá, solo quiero hablar de la cámara térmica que yo tengo. Esta cámara térmica que yo tengo por acá, la verdad es una cámara térmica bastante económica. Su precio es un aproximado de más o menos $270 más el envío. Es la SIG normal. Esta yo la he ocupado por mucho tiempo. Se ocupa con una aplicación en su celular. Vamos a probarla por acá. La voy a conectar y automáticamente abre lo que es la aplicación. Aquí le damos que después y ya tenemos acá la cámara funcionando. Esta cámara, la verdad es, yo no quiero hablar mucho de esto, no quiero, tal vez me vean usándola más adelante en algunas reparaciones o en alguna clase, pero lo que quiero platicar es, Edgar, necesito una cámara térmica cara, y la respuesta es así, personal, es no. ¿Por qué me atrevo a decirles que no? Porque yo con esta he sacado la mayoría de fallas y no he tenido ningún problema. La verdad, con esta camarita de $250 yo no he tenido necesidad de comprar tal vez una de $1000 o una de $600. Sí hay cámaras mejores, sí hay cámaras que se mira la resolución muchísimo bien, pero esta cámara saca la tarea. Lo único que yo le hice a esta cámara fue de que a la hora de comprar, yo acá le quité todas las vueltas a esto. O sea, le quité todo el seguro porque tiene un tope. Entonces le di vuelta 3 veces hasta que se rompió el seguro para yo poder tener un poquito más de visión. Voy a tomar una foto por acá. Vamos a calibrar por acá. Vamos a calibrar esto por acá, vamos a poner acá para que se vea. A ver, vamos a tomar una foto. Y ahora se los quiero pasar para acá. Si ustedes no logran ver algo que se calienta así con esta nitidez que lo veo yo acá, ¿para qué necesitan más que esto? No sé, o sea, yo no necesitaría más que esto. Aquí tengo varias imágenes, miren, varias imágenes de componentes que se calientan. Miren esa foto. O sea, ahí estoy viendo bien el componente, miren. Ahí tenemos otro componente calentando. Entonces, yo considero que esta camarita por $250, yo no creo que ustedes no vean de que aquí está calentando, por ejemplo, esta bobina de acá, y que aquí no esté calentando este condensador de acá,
Se ve bastante bien. Esa fue una foto de por molestar que yo... Ahora, por ejemplo, si yo pongo en video, no es ningún review. Los links de la herramienta que yo utilizo están en mi página. Ahí pueden encontrar toda la herramienta que yo utilizo y pueden encontrar el link de esta herramienta que les va a servir mucho, pero como les digo, cuando ya estén cómodos con su herramienta principal. Entonces nos vemos en un próximo video para seguir aprendiendo un poquito de esto. Acordémonos que estamos aprendiendo para todos aquellos que están comenzando de cero, entonces de repente escuchan cámara térmica y no saben ni qué es. Entonces por eso estoy haciendo estos videos pensando que nadie de nosotros que estamos acá sabe absolutamente nada, y cuando yo comencé me hubiese gustado que alguien me dijera estas cosas y yo dejar de cometer errores y comprar cosas que no servían. Entonces espero les saquen el provecho de este video. Coméntenme por favor qué tal les está pareciendo todo esto. Un abrazo y nos vemos pronto. Bye.